Buenas, buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a hablar un poquito de lo que son los Android Tags o las etiquetas de Android, ¿vale? Ya he hecho un video en el cual hablé de lo que son las AirTags, que son las etiquetas de Apple, pero en esta ocasión vamos a hablar de su contraparte, de la compañía que es su rival, Android, ¿vale? Las etiquetas de Android pues tienen un funcionamiento bastante similar a lo que son las AirTags, que son dispositivos que permiten ubicar objetos, accesorios, entre otras cosas. Las AirTags pues son exactamente lo mismo, son dispositivos que te permiten ubicar objetos y que puedes compartir con familiares o amigos. O sea, la ubicación de tal cosa la puedes compartir con tu papá, con tu mamá, para que tu mamá sepa dónde está, tu papá sepa dónde está. Pero bueno, ¿cómo funcionan estos dispositivos? Pues como Apple tiene una red en la cual muchos iPhones, muchas tabletas se están en unión a encontrar dispositivos, pues Google tiene su similar. Estos funcionan con una red de dispositivos Android llamada Android Find My Device, ¿vale? Esta es una red en donde millones de dispositivos Android en todo el mundo pues se ayudan para encontrar objetos gracias a esta red que se llama Android Find Device, ¿vale? Esto funciona a través de un módulo Bluetooth que se interconecta con los dispositivos que hay en su alrededor. De esta manera pues facilitaría lo que es la búsqueda, y si no hay algún dispositivo alrededor pues manda la última actualización de la ubicación. Pues bueno, pero bueno, dejándonos un poquito de tecnicismos, cómo funciona todo esto, pues bueno, estos dispositivos funcionan con un módulo Bluetooth. Cada cierto tiempo mandan una señal que es captada por dispositivos de alrededor, ya sean teléfonos, tabletas, etcétera, dispositivos Android. Estos dispositivos son los encargados de mandar la ubicación de este dispositivo al servidor de Google, y ya tú desde tu teléfono, desde tu tableta, desde tu computadora puedes checar la ubicación que te mandaron donde está este dispositivo. No solamente funciona de cierta manera, si hay dispositivos alrededor, pues estos mismos van a mandar la ubicación. En caso de que no haya dispositivos alrededor, lo que va a pasar es que te va a mandar la ubicación, la última ubicación o la última actualización de ubicación que haya obtenido el dispositivo, ¿vale? Si ya se movió de otro lugar y en ese lugar aún no hay dispositivo cerca, pues se quedó con el primer registro. Ahora, supongamos que ya tienes tu dispositivo, ya lo configuraste, ya lo estás utilizando. ¿Cómo encontramos tu dispositivo? Pues bueno, déjame decirte que esto se puede checar casi desde cualquier dispositivo. Te digo, lo puedes escanear o lo puedes rastrear desde tu teléfono, desde tu tableta, desde tu computadora, casi desde cualquier lado. Encontrarlo, tienes bastantes opciones. Puedes hacerlo sonar. Hay algunos dispositivos de etiquetas Android que tú le das en sonar, empieza a emitir un sonido. De esta manera pues tú ya lo ubicas y dices, ah, pues está por allá, ah, no, pues está por allá, y ya lo vas, lo recoges y lo recuperas. Hay algunos otros que pueden dar una señal de luz. ¿Cómo es esta señal de luz? Pues supongamos que estás en un ambiente oscuro, ya lo perdiste y le das en emitir luz, empieza a encender, a generar como un efecto de luz estrobo, y pues lo puedes encontrar más fácilmente, ¿no? También está la opción para ubicarlo en el mapa, aunque también hay algunas ocasiones en donde lo puedes pedir a tu asistente de voz. Tú nada más le dices, no sé, a tu teléfono, oye Google, ¿dónde están mis llaves? ¿No? Supongamos que en tu etiqueta de Android le pusiste mis llaves, y ya Google empieza a hacer el rastreo y te dicen, ah, no, pues está en tal calle, o su última actualización de ubicación está en tal calle, velo a buscar allá, ¿no? Y ya te digo, desde tu teléfono puedes hacerlo sonar, puedes hacer que emitan alguna señal de luz. Te digo, esto solamente es en algunos, y ya puedes ver la ubicación en el mapa. En cuanto a la compatibilidad de dispositivos, esto no solamente se queda con lo que son las etiquetas de Android, sino que esto también hay una red de diferentes dispositivos que comparten esta red que se llama Android Find Device, ¿vale? Entre estos dispositivos compatibles son las etiquetas, que es del tema que se está tratando este video, también los teléfonos, los audífonos, algunos relojes. Casi muchos dispositivos se han asociado con Google o con Android, por así decirlo, para que esta red sea muchísimo más grande y sea pues más fácil de encontrar algunos artículos. Tú puedes checar más o menos si tu teléfono es compatible. Bueno, creo que sí, casi todos los teléfonos con Android son compatibles hasta la fecha. Puedes encontrar en Google, si le pones Android Find Device, ahí más o menos ver si tu teléfono, puedes incluso hasta rastrear tu mismo teléfono. Pero bueno, este ya es tema de
de otro video. ¿Cómo se conectan estos dispositivos? Pues bueno, es más dependiendo del fabricante. Aquí hay de dos cuestiones. Tú puedes comprar lo que es un dispositivo original de Android de Google, el cual pues cuando te llegue solamente lo abres, le quitas la etiqueta de la batería para que haga conexión con el dispositivo y lo rastreas, lo configuras directamente con tu teléfono. Te va a salir una alerta en la parte de abajo en donde viene configurar tu AirTag nuevo, lo configuras, listo y ya. Ahora, si es de otra marca o de otra compañía que los fabrica, chécate que en las etiquetas diga Android Find Device, ¿vale? Si es Android Find Device, pues es compatible con esta red. Tú ya nada más lo abres, lo configuras dependiendo pues del fabricante y listo. Pero si es de otra marca, te digo, checa que en la descripción o en las imágenes del artículo diga Android Find Device. Si no aparece esta leyenda, pues no comparte esta red y funciona de otra manera, o puede que funcione de otra manera. Pero bueno, como te digo que esta red no se queda solamente con lo que son las etiquetas de Android, tú directamente cuando cheques o perdiste tu teléfono o algún reloj o cuestiones de estas, tú directamente entras a la página para rastrear, que es el Android Find Device. Y directamente desde aquí tienes bastantes opciones, incluso puedes formatear tu teléfono a distancia, puedes ponerle contraseña o puedes añadirle un mensaje. Pongamos por ejemplo que yo tengo mi teléfono y lo pierdo en algún X lugar, ¿no? Pues esta red, aparte de lo que es encontrar dispositivos y cuestiones de estas, lo que va a pasar es de que yo directamente, si entro a la aplicación de Android Find Device, ya sea desde mi computadora, puedo ponerle una contraseña a este teléfono, ¿no? Si no tiene contraseña, pues se la puedo poner. Inclusive si ya lo doy como por perdido, puedo darle ahí formatear y se formatearía mi dispositivo a distancia. Esto es pues más como para cuestiones de seguridad o cuestiones así, ¿no? De que no te vayan a robar información, fotografías o cuestiones así. También inclusive puedo añadir algún mensaje de que, por ejemplo, o alguna otra persona ya le apareció mi teléfono, ya lo encontró y le va a aparecer algún mensaje personalizado. Por ejemplo, si encontraste mi teléfono, comunícate al número 1111 y te doy una recompensa, ¿no? Y ya la persona pues va a decidir si te contacta o no. Pero estas son tres opciones de lo que puedes hacer con tus dispositivos a distancia por si ya los perdiste. Ahora, regresando un poquito con lo que son las etiquetas Android. ¿Te están rastreando? ¿Sientes que te están rastreando, que te están siguiendo con alguno de estos dispositivos? Pues bueno, déjame decirte que inclusive Android o si la compañía de los teléfonos de Google ya ha puesto una función en los teléfonos, la cual si tú llevas un rastreador durante mucho tiempo en tu teléfono, bueno, o cerca tuyo, ya sea en tu coche, en tus llaves, etcétera, pues te va a notificar directamente ahí que alguien te está rastreando. En tu teléfono te va a aparecer una notificación diciendo, no sé, llevas un rastreador encima. Aquí no sé directamente si solamente te diga, solamente llevas un rastreador encima, o también lo haga sonar o lo haga encender la luz para que sea más notorio. En caso de los dispositivos Apple, si tú llevas un dispositivo encima que no es tuyo, te va a aparecer la notificación de que alguien te está rastreando y después de cierto tiempo suenan para que tú lo ubiques con mayor facilidad y te lo quites de encima, ¿vale? Pero en dispositivos Android no viene la información tan completa como en iPhone, así que solamente te va a aparecer la notificación en tu teléfono. No sé si suene o no, pero es la información que encontré. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para que estos dispositivos sean compatibles? Pues bueno, directamente encontré que todos los teléfonos con Android 9.0 en adelante son compatibles con estos dispositivos. Ahora lo puedes checar desde el navegador, desde Google, desde casi desde donde tú quieras, también desde tu computadora, pero los requisitos para que estos lo configures y lo puedas usar es Android 9.0 en adelante. Y bueno, tal cual, concluyendo un poquito este video con todo esto, pues bueno, los Android Tags son rastreadores o son dispositivos que te ayudarían a localizar ciertos objetos. No se recomiendan poner a mascotas o cuestiones así, ya que como están en constante movimiento, pues va a ser como un poquito complicado saber su ubicación casi en tiempo real. Pero pues si eres una persona que se le olvidan o se le pierde mucho lo que son las llaves, sus bolsas, su mochila, pues va a ser una herramienta de bastante utilidad para este tipo de personas, ¿no? Pero todo esto ya dependerá de cada quien. Así que bueno, hasta aquí llegaría este video. Espero el video te haya sido de ayuda, te haya gustado. Nos vemos en la siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.